Pues esto que van dos olivos y se caen del medio. Buenas, Esther. Nosotros somos Irene y José. Yo soy Lucía Y yo soy Ángela. y pues bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Muy nerviosa. ¿Y vosotras? También, pero bueno. Venía muy tranquila, pero es que Impacta mucho. la habéis liado sí, muchísimo. Impacta mucho. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir aquí, por compartir nuestro tiempo con nosotras. Estamos dentro del podcast de Entre Olivos y esto lo hemos creado porque en el último trimestre hemos estado estudiando en filosofía cómo los diferentes movimientos y luchas han cambiado los conceptos de justicia. Y, por ejemplo, uno de ellos, muy importante, es el feminismo en el siglo XX. Dinos un poco de dónde vienes, a qué te dedicas. Vale, pues mira, yo me llamo Esther, tengo 30 años, soy de Cantabria, pero soy profe de lengua en un instituto en el centro de Madrid, en Moratalaz. A la hora de estar en el instituto y en el ambiente escolar, ¿crees que hay algún tipo de diferencia entre el trato entre hombres y mujeres? Sí. ¿Te refieres a alumnos? A alumnos, entre alumnos o con profesores, Profes, vale. incluso. Sí, el género nos atraviesa y el machismo nos atraviesa. ¿Por qué? Porque es sistemático. Entonces, cómo estamos en el mundo y cómo nos relacionamos depende y obedece al machismo y al género. Entonces, efectivamente, yo veo que hay diferencias en cómo se relacionan los alumnos entre ellos, las alumnas entre ellas, los alumnos con los alumnos, cómo me relaciono yo con los alumnos, con las alumnas, cómo se relacionan mis compañeros hombres con los alumnos, con las alumnas y cómo se relacionan los profesores entre ellos. Entonces, como al final el INSTI, como bien sabéis, es una pequeña sociedad. Entonces, todo lo que nos compromete fuera del instituto, en el instituto se magnifica, yo creo, un poquito. Y sí, por supuesto, yo noto la falta de compromiso por parte de mis compañeros de profesión. ¿Tú cuando eras alumna también notabas estas diferencias de trato? Claro, incluso, bueno, no te iba a decir más, no lo sé, pero sí, sí, claro, claro. La forma que yo tenía de acercarme a los profes y a las profes, pues es de una forma diferente. A mí se me va a juzgar de una forma diferente. Yo por ser, por ejemplo, profe mujer joven, en las juntas de evaluación, en los claustros, mis propios compañeros me tratan de forma diferente. Los padres, a mí muchos padres me llaman niña, Sí. que estoy segura que a un compañero de mi misma edad no se lo digan. A las mujeres se nos infantiliza. Sí. ¿Y tú durante tu adolescencia, tanto fuera como dentro del instituto, has llegado a sufrir alguna vez violencia por el simple hecho de tu género? Por el simple hecho de ser mujer, he vivido y vivo violencia constante. Sé que me vais a preguntar por una parte muy concreta de mi vida, pero yo salgo a la calle y soy mujer. Yo voy al trabajo y soy mujer. Entonces, claro, la violencia está ahí, siempre me acompaña. No, nunca, creo que seguro que tu compañera lo ha vivido igual que yo. Cuando eres mujer, estás acostumbrada a la violencia y creo que los hombres no son conscientes de lo que eso significa. Yo si vuelvo a casa tengo unas preocupaciones que mis amigos hombres no tienen. Yo si me conozco a un chico tengo unas preocupaciones que mis amigos hombres no tienen. Incluso si son gays, si se acuestan con chicos, el miedo que yo tengo a la hora de irme con un chico a casa porque me gusta y quiero pasarme una noche con él, no es el mismo, por el simple hecho de ser mujer. ¿Tú en tu adolescencia cómo lo viviste? Yo en mi adolescencia, mm, yo no fui consciente de que viví nada hasta que yo tenía 24 años, porque creo que somos testigos constantes de la violencia en las relaciones de pareja. Entonces, pues era una relación, lo que llamamos hoy tóxica, ¿no? Como, sí, discuten mucho, se pelean,
pero yo no entendí que era una cuestión de género y que era una cuestión de violencia hasta que de mayor, con 24 años, empiezo a tener otra relación de pareja y empiezo a leer sobre feminismo. A mí el feminismo me ha salvado la vida. ¿Cómo empezó todo la relación? ¿En el instituto fue Mm. algo...? Empezó como empiezan todas las relaciones de pareja. Era mi compañero de clase, cuarto de la ESO. No sé, pues hablábamos por Twenty en aquella época. Y nada, pues te empieza a gustar, Sí. un día de fiesta te das unos besos con él, pues lo que vosotros estáis viviendo. El problema parte cuando empieza a haber pequeñas gotitas de control, pequeñas gotitas de manipulación. Yo creo que era mi amigo además, entonces yo creo que eso, o sea, era de mi círculo de amigos. Entonces yo creo que eso hizo que supiera muy bien en qué teclas dar. Una persona manipuladora sabe qué decir a qué tipo de persona en qué momento. Suelen ser personas muy inteligentes, creo. Entonces, claro, había visto cuáles eran mis problemas, cuáles eran mis carencias, cuáles eran mis faltas de autoestima y dio ahí. Y si das en una persona con la autoestima baja en un momento delicado de su vida, yo recibía de mis profesores que no debía estar con él, yo recibía de mis padres que no debía estar con él, yo recibía de mis amigas que no debía estar con él, y lo que te digo, incluso de sus amigos, pero que eso yo creo que a veces no se puede hacer nada. Sí, en ese momento estabas cohibida, ¿no? Claro, seguir estaba esa manipulada, relación. tenía de alguna forma el cerebro lavado. ¿Cómo conseguiste llegar a salir de esa relación? Se me puso delante un panorama muy favorable para que yo huyera de ahí. Yo ya era mayor, yo ya tenía 20 años y me iba de Erasmus. Él no quería que yo me fuera de Erasmus, pero bueno, yo estudié filología hispánica e inglesa y estaba suspendiendo las asignaturas de inglés. Entonces, mi forma de convencerle que yo me tenía que ir es que tenía que aprender inglés bien. Entonces ahí es como me dio su consentimiento, digamos, para que yo me fuera. Y a unas semanitas de... Claro, los últimos meses y las últimas semanas antes de que yo me fuera, la violencia aumentó muchísimo, porque claro, era su miedo que yo me iba. Y mi madre un día por casualidad leyó las conversaciones de WhatsApp y se dio cuenta de a qué estaba expuesta. Mi madre sabía que estaba con un chico que a ella no le gustaba, sabía que yo no era feliz porque yo volvía llorando a casa día sí, día también, y me veía que era un adolescente, que yo no salía de fiesta, que yo no me relacionaba con mis amigas, que era consciente de que algo pasaba, pero no era consciente de la gravedad a la que yo estaba expuesta. Entonces leí una conversación de WhatsApp en la que habíamos discutido una noche y bueno, pues eso era horrible, insulto tras insulto, a mí, a ellos, o sea, a mis padres, a mis amigas, y entonces ahí me acuerdo que me sentaron en el sofá y me dijeron lo que tú estás, recuerdo a mi padre decirme lo que tú estás viviendo. Bueno, una de las frases más duras que me ha dicho mi padre es: haz lo que quieras, eres mayor, pero yo siento que algún día te voy a encontrar muerta. Fue como, wow, así. Mi expareja me manipulaba mucho sobre con qué personas me podía relacionar y con qué personas no me podía relacionar. Y no lo hacía como cree la gente que se hace desde el con este no te hables. Me lo hacía desde, buah, pues este piensa de ti que no sé qué, este seguro que se ríe de ti por esto, cómo te va a querer a ti esta persona, y eso te lo crees. A mí yo creo que sí, no lo sé, pero yo creo que si me hubiera dicho como, con esta persona tú no te puedes llevar, yo hubiera dicho, este tío es imbécil. Pero que te digan, pero ¿cómo esta persona que es tan guay va a querer ser tu amiga? Sí, Pues no te llevas con esa persona, pero no porque te lo hayan prohibido, sino porque te han manipulado para pensar que tú no te mereces eso. ¿Cuál fue en ese momento tu apoyo para...? ¿Te refieres a mi relación o a qué te refieres con apoyo? Tu apoyo para salir de allí? ¿Cuál fue? Yo apoyos tenía, pero no los veía. Porque, bueno, una de las cosas que se viven cuando estás en ese tipo de relación de pareja
es un control absoluto y un aislamiento absoluto. Entonces a mí se me aisló completamente de mi círculo, se me aisló de mi familia, se me aisló de mis amigas, se me aisló de mis amigos. Entonces yo tenía el apoyo, pero yo no era capaz de verlo. Yo si hubiera pedido ayuda, estoy segura que mis amigas y mi familia me hubiera ayudado, pero yo no era ni consciente que tenía que pedir ayuda, ni creía que la tenía. Yo me sentía muy sola. Sí. ¿Y hubo algún momento clave que tú notaste que en tu relación algo no iba bien y que debías de salir de ella o que pasaba algo que no Esa es era muy lo buena correcto? pregunta, porque os estoy vendiendo como que no era muy consciente de lo que estaba viviendo, pero a la vez siempre hay un algo Sí, en tu interior que te está diciendo tú no tienes que estar aquí. Pero el miedo, las circunstancias, las inseguridades, yo tenía la autoestima bajísima. Entonces no me veía capaz de estar sola, no me veía capaz de tener otro tipo de relación. Entonces, claro, por un lado, yo no fui consciente hasta que fui mayor de lo que estaba viviendo, pero por otro lado, la violencia que me perseguía, el miedo, sobre todo tú cuando tienes una relación de pareja, yo tenía normalizado tener miedo a mi pareja. Es como absurdo, ¿no? sí. Tú a una amiga no le tienes No. miedo. Entonces, eso es como una señal constante dentro de ti diciéndote, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Claro, y como también te sentías sola porque no sentías el apoyo, aunque sí que lo tuviese de tu Claro. familia o de tus amigos, perder esa relación te iba a hacer sentir a lo mejor mucho más sola y por eso pensabas eso. Ni siquiera más sola, es que no me sentía capaz de que alguien me quisiera. Claro, Entonces yo estaba agradecida de que me quisieran. Entonces consideraba que era lo que me merecía, ese tipo de amor. Hasta que pasaron los años, con 24 años yo me empieza a gustar un chico, empiezo a plantearme tener una relación de pareja con él y entonces todo lo que yo había tapado salió. salió. ¿Y buscaste ayuda externa, bueno, profesional? Sí, sí, porque si yo no hubiera ido a terapia, yo no hubiera tenido una relación de pareja, Claro. porque mi forma de protegerme fue ultra control. Yo estaba todo el rato analizando lo que mi nuevo novio me decía, hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba viendo todo el rato intentando ver señales de te va a hacer daño. Sí. Entonces mi forma de protegerme era sobreanalizar todo lo que pasaba. Y claro, ahí cuando sobreanalizas cosas, ves cosas que en realidad no están pasando. Entonces mi cerebro no descansaba, era una ansiedad constante. Entonces la solución era o dejarlo y que de alguna forma ahí me estaba negando la oportunidad de tener Sí. una relación de amor o ir a terapia. Y fui a terapia y me acuerdo que cuando llegué, lo primero que me dijo la psicóloga es cuando descansa tu cerebro. Claro. Porque yo era todo el rato, os lo prometo, porque ha dicho esto, que ha hecho esto, porque ha llamado a esta persona, porque ha hecho... Claro, tú buscabas en ese contacto con ese chico las mismas señales o situaciones que vivías Claro. con tu anterior pareja. Cuando sufres este tipo de violencia y este tipo de relación, yo creo que la sociedad cada vez está más preparada para acogernos y para ayudarnos y para sostenernos, pero sí que es cierto que se suele victimizar mucho, victimizar y culpabilizar a la persona que ha sufrido esa violencia. Entonces yo me sentía muy tonta. Yo no me sentía, esto es un poco feo de decir, pero yo no me sentía una mujer hecha y derecha, porque me habían engañado, porque me habían hecho daño, porque había permitido que eso me pasara. No como desde el feminismo, yo también Sí. he aprendido el empoderamiento femenino, ¿no? Que es maravilloso y lo abrazo todos los días, pero también ese concepto del empoderamiento femenino te puede hacer muchas veces sentir que no estás a la altura. Sí, como que tienes ¿No? que sentirte siempre fuerte o tal, y hay veces que no puedes. Exacto, como tenemos que ser súper reinas ¿no? y estar por encima de todos los hombres y que está genial y sabes decir que no, pero si te equivocas o si caes ahí, Sí. no es tu culpa. No, La culpa es del claro. sistema y la culpa es de él, ¿no? Sí. Entonces, a mí es lo que yo ahí me sentía eso, me sentía pequeñita, me sentía tonta, me sentía que estaba permitiendo que me hicieran daño. La gente, el discurso de, mira esta, que anda con, es que parece tonta, mira cómo la habla y sigue con él. Eso, ¿cuántas veces lo habéis oído? Pues eso es la culpa cayendo gota a gota en vez de decir, tío, no le hables así. Claro. Sí, no, el énfasis quizás debería de ser al agresor y no al agredido. Exacto. Sí.
Y luego, a la hora de contarlo aparte en instituciones, por ejemplo, ¿lo has contado a la policía o...? No, No. no. No, yo nunca he denunciado porque, uno, yo me he dado cuenta de más mayor lo Sí. que viví, y porque la violencia se registra, voy a hablar desde el desconocimiento porque nunca me he puesto en esta situación, pero yo creo que a la hora de denunciar lo que yo viví, no creo que sea muy tenido en cuenta, porque yo viví violencia psicológica, yo viví violencia, se llama violencia espacial, que es cuando la persona, en vez de agredirte a ti, agrede todo lo que te rodea para darte miedo. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a la policía y voy a decir, que igual pues, se puede hacer, de verdad estoy hablando desde la ignorancia, pero sería raro ir a la policía y decir, no vengo porque es que mi novio ha pegado un puñetazo a un cristal, porque hemos discutido? Pues yo creo que el policía te diría, bueno, igual tiene un protocolo a seguir, pero no creo que se registre como violencia de género y no creo que se detenga a esa persona. Sí que es cierto que muchas veces estos hechos de violencia y estas discusiones las teníamos en la calle. Sí. Y yo agradezco a las personas que estaban en la calle porque nadie se paró a denunciar esta situación de estás bien, tal. Pero sí que es cierto que yo en la mirada del otro veía una señalización de lo que estás viviendo. No, de alguna forma estoy contigo, ¿sabes? Como... Entonces sí que es cierto que cuando se exterioriza hay veces que el testigo denuncia, sea con la mirada o no sé, yo siempre que veo a una chica que lo está pasando mal o tal, muchas veces no lo hago por miedo, por no entremeterme, pero yo creo que lo correcto es ir y decirle a ella, ¿estás bien? Porque ahí a él le bajas y yo creo que a ella le estás señalando, como diciendo, no vivas esto. Y en el momento en el que cortaste esa relación, por una parte sentías un miedo de lo que podía pasar y también si te sentiste apoyada por tu círculo al tomar esa decisión. Sí, yo tenía mucho miedo a no saber gestionar mi vida, porque era tal el control y tan baja mi autoestima que no me sentía capaz de vivir y no me sentía capaz de ser querida. Y sí que es cierto que lo que recibí fue felicidad de que yo no estuviera con esa persona y fue mucho amor, eso es verdad. Como, recuerdo estar en Dublín y hacer Skype con mis dos mejores amigas y decirles como algo así como, "Buah, ¿y quién me va a querer a mí?", y que las dos a la vez, como si fuera de película, me dijeran, nosotras, como nosotras te queremos muchísimo. Y ahí como empezar a dar cuenta de que, joder, que la gente te quiere. Yo pensaba que no, de verdad pensaba que la gente no me quería. ¿Hay algún mito sobre las relaciones o algún prejuicio tal que está Está normalizado y que tú digas, eso no... no es así, desde tu propia experiencia o tus propios conocimientos? Para mí el control es lo más peligroso, es muy sutil. Creo que las campañas de concienciación de violencia de género están cambiando últimamente, pero lo que yo veía en la tele cuando yo era pequeña del 016, lo que veía era una señora con el ojo morado, que obviamente ocurre y es horrible, pero es Sí. una arena, o sea, un granito de arena. Se puede detectar desde mucho antes e incluso nunca se llega a dar el ojo morado. Hay personas que viven 20 años, 30 años en una relación de violencia de género en la que nunca va a tener un ojo morado, ¿no? Por ejemplo, para mí el control, el que una persona te haga sentir... Yo sentía cuando estaba con esta persona que yo no podía tomar decisiones. Es decir, yo de alguna forma perdí mi voluntad. Yo no sabía relacionarme con el mundo porque me habían hecho sentir tan pequeñita, todo tenía que pasar por él. Entonces, ir a una fiesta, ir a no sé qué, yo todo lo pasaba por el filtro de él, pero ya no porque a eso a él le venía genial, obviamente, pero también te hacen sentir tan pequeñita. Entonces, yo creo que
eso, el control sutil, nunca, también nos han vendido, ¿no? El no te pongas esa falda, nunca te van a decir eso. Nunca te van a decir no te pongas esa falda. Te van a decir, uy, esa falda. Sí, como manipulando. Uy, y para que al final... ¿no te hace un poco gorda esa falda? Van a ir a donde sabe que tú vas a hacer que te quites la falda. No es lo que vemos en las pelis de con esa falda tan corta no vas a salir de casa. Pasará, yo no digo que no pase, pero es mucho más sutil, entonces es mucho más difícil de detectar. Entonces creo que es importante que la labor educativa sea desde la violencia de género es mucho más que un ojo morado y es mucho más que te digan que no te puedes poner una falda corta. Y sobre todo que es una violencia que está sostenida por todo el sistema. Entonces que esos mensajes no solo te llegan desde tu pareja, te llega desde todo el colectivo. Y tú como profesora te gusta, o sea, intentas recalcar todos estos aspectos con el fin de que tus alumnos lleguen a entender pues todo lo que puede pasar ya respecto a tu experiencia. Lo intento, pero últimamente también siento que soy la pesada que habla de esto. Siempre lo digo en broma entre mis amigos, pero soy la feminazi del instituto. Y eso es agotador. Y creo que, o sea, yo soy como la profe que siempre va a dar el discurso de feminismo. Siempre va a hacer que mis alumnos, pues soy de lengua, lean autoras. Pero como no es algo que todos los profes nos cogemos la mano y lo hacemos juntos, al final me quedo en eso. Claro. En la profe joven feminazi, ¿no? Si yo viera a mi compañero de, que nadie se sienta ofendido, pero de matemáticas, por ejemplo, con 55 años, hablando de estos temas igual que yo, con la misma seriedad que yo y como si le afectaran exactamente igual que a mí, creo que el cambio sería mucho mayor. Pero sí, claro, yo desde luego. Sí, porque al final te sientes, al final tú que lo has vivido, lo que buscas es pues transmitir para que no se recalcar eso, para que no se vuelva a repetir, pero claro, si al final lo transmites tú sola, necesitas un apoyo para que eso se convierta más en educación ya, sea educativo y que estén Es que es todos... sistemático, no es yo, Esther, he vivido esto con 16 años, es algo sistemático que pasa todo el rato, en distintas medidas, en distintas formas, pero está pasando y está pasando delante de nuestros ojos. Entonces no podemos, porque yo lo haya vivido o porque yo tenga cierta conciencia política o cierta conciencia feminista, que yo sea la encargada de que todas las adolescentes de 15 años vengan a hablar conmigo. Que encantada, ¿no? Pero es como, tío, ¿no? Sí. Que esto nos afecta a todos. Que sobre debería de todo tener más afecta... apoyos a los que poder recurrir. ¿Sabes? Como Sí, hay una muchos persona vive esta ejemplos, sí. violencia, es la encargada de ser activista. Sí, claro. No, activistas todos. No, porque yo no porque sea, pues eso, del colectivo LGTB, tengo que ir con la bandera, que sí, pero tú, hetero, que no estás en el colectivo, ve con la bandera también. Y entonces sí, que al final es una lucha de todos y que no tiene Claro. por qué ser solo las personas que lo han vivido. es lo que estáis dando en filo, ¿no? Es justicia. Sí, Ya está. justicia. A ti el feminismo, cuando tú lo descubriste, ¿cómo y en qué sentido, cómo lo descubriste? ¿Cómo viste que había más mujeres que habían vivido lo mismo que tú? ¿Y cómo había un movimiento que te podría haber ayudado y que te ha ayudado, como has dicho antes? Todo el mundo dice lo de ponerse las gafas moradas, ¿no? Sí. Que es cuando yo empiezo a leer feminismo, pero al final el feminismo también, al ser una corriente filosófica, a veces se nos aleja. Entonces yo creo que lo más bonito que a mí me ha pasado y lo más enriquecedor es escuchar otros testimonios. Y que al final, no os quiero ahora implicar a vosotras, pero es que estoy segura de que tú como mujer has sentido cosas que yo he vivido y que tú has vivido cosas que yo he vivido. Entonces cuando las mujeres nos sentamos a hablar, Sí, que te sientes apoyada, no estás... ves que es sistemático. Ves que no es que yo haya tenido mala suerte. Claro. Es que nos pasa a todas. Entonces para mí eso es el feminismo de verdad y eso es lo que me hizo. Que yo no viví esto porque él era un hijo de puta, que también. Yo viví esto porque le pasa a mí, le pasa a ella, le está pasando ahora a otra. Y a raíz de toda esa ayuda que has recibido, ¿qué consejo le transmitirías a alguna chica que esté sufriendo de eso hoy en día y que no se dé cuenta? Bueno, los consejos el primer consejo que yo daría, y sé que es muy difícil de llevar a cabo, es hablar, es contar. Yo al principio me quejaba de lo que hacía mi expareja,
decía a mis amigas, ¿no? Decía, me ha hecho esto, Sí. me ha hecho esto otro. No puedo ir porque me ha dicho él que no puedo ir. Pero cuando mis amigas te van poniendo cara de... Sí, Llega un ¿qué momento en el que, haces? llega un momento ¿Qué en el está que te haciendo? callas, ¿no? Sí. Y dejas de decir. Entonces, yo creo que ese es el mayor problema, ocultar. Porque cuando hablamos y vemos la perspectiva que tiene el otro de lo que estás viviendo y de lo que estás sufriendo, también te ayuda a ti a abrir los ojos. Entonces, son un consejo doble. Por un lado, eso, no tener miedo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y por otro lado, a la parte que escucha, y sé que esto es muy difícil, no abandonar. Porque si dejas sola a esa persona, el otro tiene la partida ganada. Claro, sí. Eso es lo que te pasa Y a es, ti. y es horrible, ¿eh? Tener una amiga que está viviendo esto, es de hacer un ejercicio de paciencia y un ejercicio de amor gigante. Yo a mi mejor amiga siempre le digo que el ejercicio de amor que ella ha hecho conmigo, nadie lo va a hacer, porque era una persona que odiaba a este tío, que no soportaba que yo estuviera con él, y ella todos los fines de semana quedaba conmigo y con él, estuvo ahí siempre conmigo, nunca me dejó sola. Entonces, eso es una forma de hacer que la otra persona no gane la batalla. Claro, porque tú al final estás enfocada en que al final es como que lo ves, pero no lo quieres reconocer. Y esa amiga que está así constantemente diciéndote tal, tal, y que no se haya rendido de... Imagínate, tu mejor amiga te llama, que he discutido con él porque no sé qué, no sé qué. Tía, es que le tienes que dejar, es que esto no lo puedes permitir, esto no te lo puede hacer, tal, no sé qué. Sí, al mes siguiente. Tía, me habla de ahora, no, Sí. pues obviamente las amigas se cansan, pero lo mejor Sí. es no dejarla sola. ¿Tú crees que la gente está suficientemente concienciada sobre este tipo de situaciones y que la gente podría ayudar quizás más a las personas que sufren esto? Creo que hay conocimiento, pero no conciencia. Creo que, pues eso, gracias al arte, gracias al sistema educativo, cada vez hay más conocimiento de que esto pasa y de que esto está mal, y hay más corrección política en esto no está bien, pero no sé si hay conciencia de verdad. Porque yo lo que veo en mis alumnos es que se saben el discurso de memoria. Saben lo que es la homofobia, saben lo que es el machismo, saben lo que es... Se saben el discurso de memoria mejor que yo. ¿Lo ejercen? Y eso creo que es la conciencia. ¿Tú en tu trabajo has visto alguna situación parecida con tus alumnas o con los alumnos también? Sí, todos los días, ¿no? Pero todos los cursos. De hecho, es una de las cosas que cuando empecé a ser profe, yo llevo 3 años, es mi tercer curso como profe. Y yo empecé esta relación en el instituto y yo empecé esta relación en cuarto de la ESO. Entonces, es como un poco, me estoy viendo constantemente en mis alumnas y en mis alumnos muchas veces le veo a él. Entonces es algo muy duro y que al principio de ser profe me costó mucho, y a día de hoy hay veces que vuelvo a casa con el corazón un poco roto porque te das cuenta de que han pasado 15 años y se siguen viviendo las mismas situaciones. Sí, y entonces pero de alguna forma también intento pensar que cuando ayudo a una alumna, o cuando tengo una conversación con una alumna, o cuando alguna alumna confía en mí para desahogarse, estoy abrazando de alguna forma a la Esther pequeñita. Sí. Entonces, Antes de terminar, a todos los entrevistados le vamos a preguntar una pregunta muy parecida. ¿Y qué le podrías decir a tu yo de niña o tu yo del pasado si pudieras hablar con ella? Tan fácil como que la quieren, que no está sola y que sobre todo y que en la vida la van a querer mucho, que va a conocer el amor de verdad. Pues sobre todo muchísimas gracias por haberte abierto con nosotros y por esta conversación que ha sido tan bonita. ¿Te puedo dar un abrazo? ¡Ay, sí! Ay, qué intensidad, chaval. No tenía ganas de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber reaccionar.
Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Y es que ningún lugar es el erróneo, que más da, todo andará. Pero mi cuerpo está tan harto de tambalear. Too many drugs, muy poco espíritu. And I love drugs, and I love espíritu. Ven a bailar, ven con tu espíritu. Y me voy, sigo el camino, nos vemos ahora a las 6 en el café. Me voy, ahora hablaremos de que todo estará bien, tomando un té. Y a las 6